¿vale? Bien, ahora vamos a hablar ya sobre el diario. Y en este sentido, bueno, conviene empezar por una definición del diario, precisamente como lo dice Yannick, ¿no? En términos generales, podríamos decir que un diario es la narración cotidiana de los sucesos y las vivencias experimentadas por una persona a lo largo de cada día. Estos sucesos y estas vivencias, como bien lo dice la definición, están registradas, ¿no? Están registradas a través de una narración. Aquí un primer pero que yo le pondría a esta definición es narración. No sé si un diario necesariamente sea una narración, ¿no? Quizá, porque cuando decimos es una narración, podríamos pensar en que precisamente le damos hilación, le damos orden y le damos de pronto un sentido. Pero el diario no sabemos lo que va a pasar mañana. Luego entonces estamos básicamente con lo único que sabemos es lo que pasó, lo único que tenemos es el pasado. Luego entonces el diario se maneja a través de impresiones. Ahorita regreso sobre ello, ¿vale? Entonces, eh, esta idea de definición del diario nos lleva a pensar en una cosa, definitivamente en el encuentro que tendría el diario con la confesión, con la autobiografía y con las memorias. Aunque no es necesariamente confesión, sí encontramos ahí en el diario un momento en el que el autor puede ser muy duro consigo mismo o puede ser muy honesto consigo mismo y expresaría ahí, o el diario sería el lugar para expresar todo lo que no dice de manera pública. Es decir, sí obtendría un grado de confesión, ¿de acuerdo? Pero más importante, con ello, más interesante, incluso que con la confesión, sería el encuentro entre la autobiografía, las memorias y el diario. Ah, antes de, Ana Caballé dice que el diario íntimo, el diario así como género, constituye básicamente la quinta esencia de la literatura autobiográfica. Básicamente, nos dice esta autora, porque el diario es la manifestación más genuina del yo, ¿no? Dado por una cosa, por, dice ella, la inmediatez de su escritura. Esta inmediatez que precisamente propicia que haya una mayor espontaneidad en la exteriorización del yo. Obviamente, esto hace, estas dos características, lo inmediato y lo espontáneo, y paradójicamente hace que la literatura o que el diario sea lo menos literario que se pueda llamar. Por una cuestión, definitivamente nosotros cuando entendemos que a la literatura como un sistema de comunicación que es público, en el momento mismo en el que pensamos que el diario es privado, pierde esta característica de la literatura universal, que es público, ¿no? Entonces, paradójicamente, el diario es espontáneo, inmediato, lo que se agradecería en una literatura, pero no es público. Luego, entonces, tenemos un problema para caracterizar al diario. Obviamente, este, eh, y esto es así por una cuestión, los diarios no están pensados, o en primera instancia no están pensados para hacer literatura, ni siquiera están pensados para su publicación. Cuando viene la intelectualización del diario, entonces sí, ya podemos hablar de otros factores que están presentes en la escritura del diario, pero esos factores van a hacer que el diario pierda necesariamente en, en honestidad, ¿de acuerdo? Bien, la relación autobiografía-memorias. Recordarán ustedes la definición que teníamos de autobiografía, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que las autobiografías es el relato de la vida de una persona
y la reconstrucción de su identidad a través de la retrospectiva realizado por esa misma persona. ¿De acuerdo? Luego entonces, es momento un poquito para hablar de las memorias y cómo se relacionan con las autobiografías. La memoria básicamente también es una narración autobiográfica, también se acostumbra a hacer en primera persona, pero a diferencia de la autobiografía en la que se realiza un recuento, una retrospectiva desde el momento del nacimiento hasta el momento presente del autor, en la memoria se acostumbra a hablar solamente de alguna época del autor, ¿de acuerdo? No de toda la vida, sino solamente de un momento. Y en las memorias podemos meter todos los sucesos de la vida privada de una persona, pero que se van combinando con los sucesos públicos propios de la época y del contexto y cómo influyen en esa persona, ¿de acuerdo? Hechos históricos, políticos, culturales. Básicamente lo que hace el autor de unas memorias es narrar los acontecimientos importantes históricos que suceden en el transcurso de un periodo de tiempo. En la autobiografía no, la autobiografía lo principal es él y su construcción de la personalidad. Memoria y autobiografía comparten también con el diario esta motivación de la reflexión sobre uno mismo, quizá también el dejo nostálgico, el deseo de regresar a una cierta época o de traer a través de la memoria a una cierta época. Pero hay algo que los diferencia claramente. Los memorialistas, los que escriben memorias y los que escriben autobiografía, recurren a una cosa, la memoria. La memoria entendida como el recuerdo. Ellos basan toda su escritura en el recuerdo. Y este recuerdo les permite una cosa, les permite eliminar incertidumbres, porque ellos ya saben qué pasó en el futuro de una acción, ¿de acuerdo? Es decir, ellos ya no andan sobre qué me va a pasar después de esto. Por ejemplo, nosotros si estuviéramos escribiendo un diario ahora, o los que llevan un diario, de pronto una de las preguntas claves seguramente para una entrada de diario sería, ¿qué va a pasar después de esta pandemia de coronavirus? Y lo que nosotros haríamos es navegar en la incertidumbre, porque no sabemos nada de qué va a pasar en ninguno de los ámbitos de la vida, ¿no? Pero tiempo después, 10, 20 años después, cuando estés escribiendo tu autobiografía, ya sabes qué va a pasar y todo rasgo de incertidumbre va a ser fingido, porque ya sabes qué es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, este es un punto de separación muy importante. Los recuerdos son la base de la escritura de la autobiografía y de la memoria. Las impresiones son la base del diario. El diarista, el que escribe un diario, se maneja a través de cómo lo impresiona un hecho, ¿de acuerdo? Por eso me llama mucho la atención que en los comentarios que ustedes me dijeron, de pronto hay una constante. No escribo un diario porque mi vida es plana. No, no se trata de que tu vida sea plana. Tu vida puede ser plana, pero siempre hay una impresión. Es decir, tú agarras un libro y de pronto dices, no conocía esta palabra, qué bonita. Esa es una primera impresión. Y luego entonces hay una motivación para ir escribiendo un diario de pronto, ¿de acuerdo? Estas impresiones en realidad es lo que van a empezar a marcar una conexión entre mi cotidianidad y lo que voy escribiendo, porque lo que escribo en un diario básicamente es la realidad tal y como la entiendo en este momento. Dense cuenta que entonces en el diario coexisten dos cosas. Uno, lo subjetivo de las impresiones, pero lo objetivo de los hechos, ¿de acuerdo? Estas dos cosas no se van a poder separar. Además, en el diario eh, siempre hay una constante de pronto, la relación de quien escribe el diario con el contexto, el ambiente que lo está rodeando. Es bien interesante cómo las personas en los diarios lo que hacen es describir cómo
el entorno que lo rodea. Vean Lecumberri, vean a Kafka de pronto, ¿no? En los ejemplos que estábamos leyendo, o incluso en el diario de Guantánamo, el que escribe el diario, de pronto, hay mucha angustia porque no logra reconocer el ambiente que tiene alrededor. Esta este interés por el ambiente de pronto se puede perder un poco en las autobiografías. Ya no despierta interés el ambiente, sino que despiertan interés las acciones, ¿no? El recuerdo de las acciones y no el recuerdo de la impresión. Eso es lo que podría un poco funcionar. En ese sentido, el diario se va a basar básicamente siempre por acontecimientos, por lo que nos acaba de pasar. Por eso escribimos diarios de pronto, porque tenemos una impresión positiva, negativa, neutra, como sea, de lo que nos acaba de suceder y no de lo que nos sucedió hace 5 años. Eso ya es recuerdo, ¿de acuerdo? En ese sentido también vale la pena señalar un poco que cuando el diario va perdiendo, cuando el diario pierde espontaneidad, es cuando se acerca más hacia lo intelectual. Nosotros reconocemos una cosa en el diario, su carácter espontáneo debido a la inmediatez, ¿no? Pero hay textos, hay diarios en los que el que escribe el diario pretende darle cierta coherencia, contar de pronto, amarrar todos los hechos que van sucediendo en su vida como para ir dejando rastros de la construcción de una identidad. Ahí el diario se ha intelectualizado, vamos a decirlo, ¿no? El diarista, el que escribe el diario, de pronto pretende darle una significación, un significado a cada uno de los hechos que se va encontrando. Vean que ya no nada más es la impresión, sino que ya trata de encontrarle un significado, una causa, una consecuencia a todos los hechos. ¿De acuerdo? En ese momento, quizá el que escribe el diario ya no está pensando en un diario como confesión, como honestidad, como sinceridad, sino quizá está pensando en un diario que va a ser leído. Es decir, la barrera entre lo privado y lo público empieza a vencerse de pronto. No obstante, la mayoría de los que escriben un diario en algún momento precisamente se muestran como personas, no necesariamente como escritores, que es lo más interesante de pronto de los diarios. Esta idea de los diarios también nos conduce a la idea de la fragmentariedad. Ya les he explicado, y ya lo acabo de decir, el diario no es, nuestra vida no es una novela, nosotros le damos de pronto un sentido, ¿de acuerdo? En ese sentido, nosotros en un diario lo que vamos haciendo es escribiendo el impacto que nos provoca una experiencia, pero ese impacto está precedido solamente por otro impacto que otra experiencia nos va a dar y estará antecedido por otro impacto de otra experiencia. Es decir, un diario es impresión más impresión más impresión más impresión. No es una novela escrita y redonda, ¿de acuerdo? Es más bien fragmentitos de una vida que están de aquí y allá y todo y no tienen una estructura. Si hay una estructura para el diario, básicamente es la estructura de la vida, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que el diario es fragmentario. No hay una narrativa de la vida, sino que el diario obedece a una estructura vital. Y nuestra vida es caótica e imprevisible. Y así también van a ser los diarios. ¿De acuerdo? Esto nos hace también recurrir a pensar en una cosa. La escritura de los diarios tiene que ver con un conflicto, con una crisis. Muchos diarios de pronto se comienzan a escribir después de una crisis. Cuando no hay desde pequeños una disciplina por el diario, muchas personas empiezan a escribir un diario a partir de una crisis. Y esto es muy interesante porque esta crisis de identidad que motiva la escritura de un diario, lo que va a hacer es, ese diario se va a convertir en un puente entre, entre los dos extremos de un problema, entre el problema del pasado y el problema del futuro. Escribimos un diario en el presente un poquito para comprender lo que nos está sucediendo ahorita, motivado por las acciones pasadas, pero de pronto para no naufragar en la incertidumbre del futuro. ¿De acuerdo?
un poco dándole quizá un poco de esa narratividad negada hace un momento, pero lo interesante es que el diario ayuda precisamente a la superación de las crisis, ¿vale? Ah, todo esto nos lleva precisamente a decir que una cosa, en la escritura de un diario, el que escribe el diario carece de perspectiva. Nosotros sabemos que para analizar un hecho necesitamos tomar distancia, distancia temporal, pues. Lo que menos tenemos en un diario es distancia, y menos cuando se escribe a diario. Cuando se lleva a cabo todos los días, quizá puede ser el diario más sincero, porque ni siquiera tenemos tiempo para analizar, para reflexionar sobre las cosas que han sucedido. Solamente nos dejamos llevar por las impresiones. Esto es muy bueno y resulta muy positivo para el diario porque lo que hace es otorgarle al diario y al que escribe un diario una libertad absoluta para eh, poner todo lo que él siente en la escritura. Esto también tiene que ver con la forma. ¿Cuál es la forma de un diario? Muchos de nosotros decimos, pues la forma de un diario es escribir el día, la fecha, e incluso si eres muy estricto, la hora en que escribes, ¿no? Pero otros dirán, ya vieron a Kafka, a veces escribe diario y a veces escribe cada tantos meses, cada tantos días, no lleva un orden de pronto. ¿Cuál es la forma del diario? No hay una forma en realidad. La forma puede ser muy caprichosa. Hay diarios incluso que están hechos a través solamente de recortes, ¿no? Recortes que tienen una significación para quien los hacen, que trasladan esa impresión de las acciones al papel a través de una imagen, ¿no? Entonces, no hay una forma fija para la escritura de un diario. El diario es libre de acción, de estilo, de forma, en realidad. Lo único que puede eh, amarrar una idea del diario es la personalidad de quien lo escribe, ¿no? Y por último, decirles un poco, esta idea del diario es muy interesante porque en un diario los hechos, ya sea que se nivelen en importancia o en prioridad para quien escribe un diario. Por ejemplo, nosotros en un diario podemos, ahorita que está la pandemia esta del coronavirus, en un diario nosotros podemos minimizar la pandemia del coronavirus y darle, por ejemplo, mayor prioridad a la angustia que me genera el no saber qué va a pasar, ¿no? O tengo un dolor de cabeza y ese dolor de cabeza puede ser prioridad para mí que cualquier otra cosa que esté pasando en el mundo. Esto también nos permite la libertad del diario de pronto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que es decisivo en el diario es lo que nos sucede en el momento cotidiano, en nuestra vida, y no está relacionado, o puede estar relacionado, y nosotros vamos a ver qué tanto está relacionado y qué tanta prioridad le damos con lo que esté sucediendo en el exterior. En el diario, básicamente, lo que nosotros vemos es lo que está sucediendo en nuestro interior, ¿de acuerdo? Por último, en el sentido también cuando se pierde la característica del diario como un elemento privado, este, eh, influyen varios factores, pero entre ellos puede, sobre todo esto ocurre con los escritores. ¿Para qué utilizan los escritores un diario? Pues lo pueden utilizar para muchas cosas, pero principalmente el diario, aunque no es una forma literaria completamente, muchas veces van a recurrir los escritores, sobre todo los escritores viejos, mayores, los escritores que de pronto ya están sintiendo pasos ahí de la placa en su vida, de pronto van a empezar a recurrir a esta idea de diario para, a partir de esa idea nada estética, muy sincera, empezar a escribir su autobiografía que va a pasar por el hilo del estilo, ¿no? Por el hilo de la autobiografía, ¿no? Por el hilo precisamente, o por la criba, perdón, no el hilo, por la criba de lo que quiero que se sepa y lo que no, ¿vale? Obviamente, aquí ya van a influir muchas cosas. Cuando el diario empieza a perder su carácter de privado para estar pensado en un carácter de público,
pueden pasar, se tienen en cuenta varias condiciones de pronto. Uno, las estrategias de comunicación que se seguirán. Obviamente esto va a hacer que pierda sinceridad y honestidad el diario, porque ya está pensado en un lector que no voy a ser yo, sino otra persona, un tercero. También la influencia que tenga sobre el lector. En un diario nosotros no pensamos para nada en dar una cátedra o no pensamos en un adoctrinamiento para nadie, pero si lo que estoy pensando es que ese diario va a ser en algún momento público, entonces, ¿por qué no dejar una filosofía de vida? ¿No? Es decir, de pronto el diario lo que va a buscar es influir en el lector, ¿no? Y por último, obviamente también influye esta idea de pues la rentabilidad financiera, ¿no? Viene a la mente la idea de José Donoso. José Donoso en algún momento, y todavía lejos de su muerte, muchos años antes de su muerte, empieza a vender o vende a la Universidad de Yale los diarios que había escrito durante muchos años, a partir de la década de los 50. Los vende y ponen ahí una clausulita que dice, no se van a poder abrir después de 20 años, de 10 años de que yo me muera, ¿no? Pero a partir de que él decide venderlos, esos diarios seguramente ya no eran del todo honestos si empezó a escribir diarios en ese momento, ¿no? Ya estaba pensando en que van a ser públicos en algún momento. Obviamente, esto quiere decir que ya no hay una completa sinceridad, ¿no? A pesar de la cláusula esta de no leerlos mientras yo vivo, ¿no? Por último, entonces, ya vimos que si bien es cierto esta definición nos sirve técnicamente, quizá podríamos un poco más irnos hacia una definición un poco más subjetiva quizá, pero que va a englobar un poco más los elementos del diario, ¿no? El diario entendido como un lugar de repliegue, como un lugar de soledad, de confinamiento, interesantísimo, de preservación del yo a un espacio privilegiado para exprimir un malestar, ¿no? Quizá esta sería una definición un poco más poética, pero también así más libre y reflejaría un poco más de lo que el diario se trata, ¿no? Um, pues esto es todo. Ya les voy a dejar la tarea para esta semana. Para esta semana vamos a leer a Claudio Magris, algunas selecciones del texto El infinito viajar. El prefacio es muy interesante porque ahí nos vamos a dar cuenta un poco de qué es un libro de viajes. Ya les dejé también alguna tareita ahí, solamente navegar un poco en internet para encontrar algunos ejemplos más de libros de viaje, leer un poco más de ejemplos y contestar dos preguntitas ahí que están metidas. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos la próxima semana. Por favor, si tienen dudas, déjenlas ahí. En el próximo video trataré de contestarlas. Si no quedó claro cómo abordé las preguntas, por favor déjenlo también para repensar cómo poder contestarlas. ¿Vale? Hasta luego.